Ante el tema del aborto y la ley que permite la práctica de este en algunos casos, debido a que se deben cumplir con una serie de requisitos antes de la realización del aborto, ha llevado a que muchas jóvenes lo realicen de forma clandestina. No obstante, cuando se cumplen estos casos, en los cuales sí se puede practicar el aborto, hay médicos que se niegan a esta práctica porque para ellos, ante todo, está la moral y la ética, que les impide cumplir con la interrupción voluntaria del embarazo. Debido a que el embarazo en adolescentes ha aumentado, se plantean una serie de soluciones, dentro de las cuales están que deben haber campañas de educación sexual serias y de calidad en los colegios, junto con el acceso universal a todos los métodos de planificación. Este último aspecto rescata de última reforma hecha en el año al Plan Obligatorio de Salud, pero anota que falta brindar información a la comunidad acerca de cuáles son y cómo se usan. Otra solución consiste en contar con entes o funcionarios públicos que se aseguren de que la ley se cumpla y que el aborto sea practicado a quienes en verdad han sido víctimas de los casos que contempla la ley, dentro de los cuales está la violación y las malformaciones del feto. Buenas noches, mi nombre es Elena Marcela Ditama. En esta ocasión voy a explicar cómo llevé a cabo el desarrollo de la fase 2.2 del curso de inferencia estadística. En esta fase utilizamos lo que fue ANOVA y las pruebas no paramétricas G cuadrado. Para dar comienzo al trabajo, entonces partí de la base de datos que estamos manejando en el grupo, en el curso, en donde extraje los datos de los minutos que cada asesor se demoró en atender una llamada. En este caso tomé como observación el asesor 5, el asesor 8 y el asesor 9. El planteamiento de la primera parte del trabajo decía que basados o realizando los cálculos ANOVA, deberíamos mirar si la duración en minutos en la llamada dependía del asesor que lo atendía. Entonces tomamos como observación 6 datos y, como ya lo mencioné anteriormente, para cada asesor 6 datos de los minutos que demoraron en atender una llamada. Luego realicé el cálculo para hallar la media de cada tipo de asesor. Entonces, teniendo como resultado para el asesor 5 una media de 18,33, para un asesor 8 la media fue de 27,166 y para el asesor 9 la media fue de 24,66. Asimismo, después realicé el cálculo para hallar la varianza de cada tipo de asesor. Para el asesor 5 la varianza fue 168,266, para el asesor 8 fue 155,366 y para el asesor 9 fue 179,866. N equivalía al número de observaciones o el número de datos, entonces eran 6, igual para todos los asesores. Y finalmente realicé la suma de los minutos por asesor. Luego me dirigí a la barra de herramientas, donde seleccioné la opción datos y análisis de datos. Ahí, al mostrar el cuadro con varias opciones, se escogía análisis de varianza de un factor. Al darle a aceptar, debíamos tomar todos los datos que se iban a emplear o que necesitábamos. Entonces, en este caso tomamos lo que fueron los asesores y el tiempo o los minutos de las llamadas. Una vez seleccionamos estos datos, nos arrojó automáticamente lo que fue la tabla de análisis de varianza de un factor y análisis de varianza. Por ejemplo, en el análisis de la varianza de un factor nos arrojó la suma, la cuenta, el promedio por asesor y la varianza también por asesor. Luego, en el análisis de varianza, la tabla nos presentaba el origen de las variaciones, suma de cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados
F y probabilidad y valor crítico para F. Estas dos tablas, análisis de varianza y análisis de varianza de un factor, nos fueron útiles para posteriormente realizar la comparación múltiple de Tukey. Entonces, esta era una tabla que se mostraba en el video tutorial que se encontraba en el foro del curso, donde la directora explicaba cómo llevarla a cabo, cómo realizarla. Entonces los datos se encontraban, por ejemplo, media del grupo, para cada grupo, entonces teníamos que ingresar lo que era la media. Esos datos se encontraban arriba, los hallamos aquí, entonces luego en el grupo 1, entonces el total de la observación, que fueron 6 datos. Para el cuadrado medio del error, ese dato lo tomamos del cuadro de análisis de varianza, aquí donde dice promedio de los cuadrados, que dice dentro de los grupos 148,633. Luego venía lo que era el estadístico Q de Tukey. Ese dato lo tomábamos de la tabla de los cuantiles de distribución de Tukey. ¿Cómo funcionaba esta tabla? Entonces, tomamos la fila número 3, en este caso porque eran como 3 categorías, digamos así, que eran asesor 1, asesor 5, asesor 8 y asesor 9. Por eso se tomaba solo 3. Y para saber el valor de M que debíamos tomar, entonces ese nos lo arrojaba en la tabla también de análisis de varianza. Aquí nos dice grados de libertad dentro de los grupos, 12. Teniendo entonces como resultado 5,05, que pues, fue el valor que tomamos para lo que era el estadístico Q de Tukey. En la diferencia absoluta, entonces como la palabra lo dice, entonces restamos, no sé por qué me dio negativo el valor. En la amplitud también realizamos la fórmula que era el estadístico de Tukey, el número del estadístico de Tukey por el error estándar de la diferencia. Eso nos arrojó entonces un 25,134. Así realizamos para cada tipo de categoría o de asesor los mismos datos, la diferencia absoluta, entonces restamos, pero en este caso era para el grupo 1 y el grupo 3. El error estándar también para el grupo 1 y para el grupo 3, y la amplitud crítica lo mismo. Aquí también abajo estaba entonces la comparación del grupo 2 con el 3, los mismos datos, diferencia absoluta, el error estándar de la diferencia y la amplitud crítica. Finalmente comparábamos las medias del grupo, que si eran diferentes o no eran diferentes. ¿Cómo podíamos observar si eran diferentes o no diferentes? Para eso utilizamos el software que se llama Infostat. Ahí le dábamos archivo nuevo y tomábamos lo que eran los datos de los asesores, ¿sí? Entonces los tomó ahí el programa, y él arrojó directamente los datos. Entonces en este caso aquí podemos observar que para saber si eran diferentes o no diferentes, teníamos que en lo que nos arrojó el software, aquí dice test de Tukey. Entonces veíamos asesor 5, 9 y 8. Entonces si comparábamos, en este caso si comparábamos lo que era 1 y 2, o sea asesor 5 y 9, teníamos que la letra era A, entonces no son diferentes. Si se presentara el caso de que se tuviera A y B, que fueran letras diferentes, entonces sí se podría estar hablando de que las medias eran diferentes.
Entonces, como podemos observar, todas las medias no son diferentes, no fueron diferentes en este caso. Listo. Luego pasamos a G cuadrado, donde debíamos realizar una prueba empleando la fórmula f de x lambda, que es igual a a la menos lambda por lambda a la x y x combinación. Entonces, la tabla comprendía lo que era x sub i, la frecuencia observada, en este caso o sub i, f de x sub i y e sub i. Entonces, en este caso yo tomé como x sub i 11, o el número del número 1 al 11, tomando en cuenta o teniendo más bien presente los asesores, que fueron en este caso 11. En lo que fue la frecuencia observada, agregué valores al azar para que me dieran un total de 45. En fx sub i, entonces se llevó a cabo en lo que fue una operación de Poisson, entonces aplicando Poisson, pero bueno, pues Poisson ahí en la fórmula que nos presentaba el video, la fórmula entonces se tomaba lo que era el valor de f de x sub i con el total de los asesores y me arrojaba el dato. Y en e sub i también empleé una fórmula que era multiplicar el valor de f de x sub i por el total de la frecuencia observada. Eso fue todo. Muchas gracias. La solución que se tiene al problema planteado consiste en efectuar una reunión para definir tanto las herramientas a emplear en la empresa como la distribución de las labores dependiendo de las habilidades de cada uno de los integrantes de este grupo. Como clientes potenciales, esta empresa puede tener a aquellos que se dediquen a vender ya sea alimentos o cualquier otra clase de elementos al por mayor, ya que de esta forma podrían dar a conocer sus productos mediante la publicidad que les puede realizar esta empresa. Finalmente, se presenta una serie de alternativas por las cuales el grupo del trabajo puede optar. Pueden inclinarse ya sea por el uso de software libre o licenciado. Esto dependerá del presupuesto con el que cuenten y el tipo de servicios que les quieran brindar a sus clientes. También, pues dependiendo la herramienta a seleccionar o el software, pues se debe tener en cuenta el mejor manejo de las imágenes, de los colores y los dispositivos a utilizar, ya sean vectoriales o raster. Obviamente, los vectoriales van a ser mejor en cuanto a la imagen proyectada.